Muy buenas tardes, amigos en frase corta. Bienvenidos al conversatorio Vargas Llosa, El fuego de la literatura. Me acompañan tres estupendos escritores arequipeños, amigos míos también, ¿no? Orlando Maceira, Jorge Malpartida y Heiner Valdivia. Vamos a tratar un poco de desentrañar desde nuestra perspectiva arequipeña, ¿no? el recorrido y la obra novelística del Nobel que, bueno, recientemente ha fallecido. Así que sin más preámbulo, yo quisiera en primer término abordar el primer Vargas Llosa, si cabe el término, ¿no? Aquel, ¿no?, adolescente, joven, que escribe un cuento que se llamaba El desafío, El desafío, con el cual gana una beca y le permite viajar a Europa a conseguir, ¿no?, ser un escritor en París, como él tantas veces ha mencionado que era su deseo más fervoroso, ¿no? Tal vez antes de eso también hay, ¿no?, detalles que hay que señalar. Así que, Heiner, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y bueno, en este primer capítulo, ¿qué podrías compartir con nosotros? Muy buenas gracias la invitación, Jorge, y bueno, también muy buenas tardes a todo el público. Yo creo que los inicios escriturales de Vargas Llosa están en ese, como tú dices, este cuento El desafío y Los jefes, ¿no? Acuñados luego en un cuento, en un libro de relatos, Los jefes y otros cuentos, ¿no? Si uno se acerca a este primer cuentito, como de 30 páginas más o menos, ya están todos los indicios temáticos y un poco estilísticos de lo que es la obra de Vargas Llosa posterior, ¿no? Tanto la novelística como la del teatro. Uno se acerca a esta situación de matices biográficos, con ficción, la idea de los diálogos, ¿cómo se llama la idea de los diálogos un poco telescópicos, o sea, tienen un ritmo muy inusual y también muy ligero y también muy rápido, ¿no? Y yo creo que es el acercamiento a lo que vamos a llegar a Vargas Llosa con La ciudad de los perros, al menos con la temática más ligada a los años 60, con una vinculación un poco más política de socialismo, y donde Vargas Llosa ya está encumbrando esta idea de la idea de la novela como una totalidad, ¿no? Que es de esta idea de que todas las obras tengan un concibimiento, un universo, es casi similar como Faulkner, casi similar como Balzac, ¿no? O sea, la ambición de esta primera piedra fundacional en lo que es estos dos cuentitos, yo creo que ya está acercándola a Vargas Llosa a un tipo de discurso mayor, ¿no? Entonces, y bueno, como es, Los jefes se asemeja mucho a La ciudad de los perros, es una situación muy de colegio. Hay vinculaciones también con el desamor, el amor muy presente en la obra posterior de Vargas Llosa, y yo creo que como un gran acertador también de esta experimentación constante con el discurso y lo literario y la narrativa, es lo que a Vargas Llosa le ha llegado a buscar nuevas experiencias, tanto narratológicas como estilísticas, para buscar esta apertura hacia esta novela total, ¿no? Bueno, yo digo, empezando como un pequeño preámbulo sobre esto, y bueno. Gracias, Heiner. Tocayo, ¿cuál es tu lectura, tu percepción de estas primeras muestras literarias de Vargas Llosa, y si coincides con Heiner, de que en ellos ya se puede advertir lo que fue después, ¿no? Un estilo, una narrativa, una forma, ¿no? La inauguración también de una nueva estilística para narrar novelas? Te escuchamos, Jorge. Bueno, sí, ya lo que ha dicho. Buenas tardes a todos, gracias por venir, también al público que nos está escuchando a través de las redes. Un poco lo que comenta Heiner, sí es cierto, ¿no? Ya había unos esbozos narrativos de técnicas, pero sin duda es cierto que estos cuentos son podríamos decir, como un primer experimento o acercamiento, ¿no?, de sus habilidades. Incluso muchos de estos cuentos fueron publicados en periódicos, en revistas, ¿no? Pero lo importante aquí, además del material, digamos, narrativo, es cómo a partir de este cuento, digamos, El desafío, ella se acerca a la experiencia europea, ¿no? Porque
Vargas Llosa, él se da cuenta cuando abraza su vocación literaria que él no puede desarrollarla en esa época en el Perú, ¿no? Hay estas dificultades, no sé, no hay existencia de editoriales, no hay la posibilidad de desarrollarse como un escritor profesional como él quería. Entonces, para él, el premio que lo da una revista francesa, ¿no? En ese momento, que era 15 días en París, y luego él con su propia cuenta se paga 15 días más, ¿no? Para vivir la experiencia parisina, ya es como una exploración a lo que él luego iba a hacer, ¿no? Porque después de que con el desafío gana el premio, explora París, conoce los teatros, el cine, todo ese mundo, también él ya está mentalizado de que tiene que ir a Europa, e incluso luego está en el proceso de ganar una beca de doctorado en Madrid que lo acerca mucho más a ese sueño. Entonces, sin duda es importante eso, no solo porque ya vemos estos esbozos narrativos, sino porque ya lo acerca a su proyecto de escritor de hacerlo en Europa, ¿no? Y de ahí sabemos que de Madrid pasa a París, en París desarrolla sus primeras novelas, luego pasa a Londres y después a Barcelona, ¿no? Entonces ese circuito comienza ahí. Entonces por eso es importante los jefes, ¿no? Que incluso luego se puede hablar un poquito más, pero cuando ella está viviendo en Madrid, el conjunto de cuentos que menciona Heiner, los jefes, ¿no? Ya como conjunto, gana también un premio en España, y eso también le permite tener más visibilidad, ¿no? Como autor. Entonces eso yo creo que hay que destacar en este proyecto, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Orlando, ¿qué más podemos advertir en estos cuentos, ¿no? Agrupados en los jefes, bueno, y en el desafío, ¿no? Tal vez hay una temática que lo va a perseguir, ¿no? en algunos libros venideros. Te escuchamos, Orlando. Sí, buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes a quienes nos siguen a través de Frase Corta. A ver, yo tengo una mirada obviamente muy subjetiva respecto de estos cuentos de los jefes, que no nos olvidemos, se gana el premio Leopoldo Alas en 1959 en Barcelona, una publicación muy modesta, pero ya empieza a aparecer en los diarios inclusive del Perú. Yo creo que si Vargas Llosa pudiera, sacaría sus relatos de su obra de ficción narrativa, porque fueron como un calentamiento, fueron como, tú dices, un esbozo, digamos, con brocha gorda de personajes que aparecen después. A raíz de que me dijiste que íbamos a hablar del desafío, de la experiencia parisina, porque él gana un premio, lo cuenta en El pez en el agua, y ya estaba con ese grupo de amigos a quienes les dedica la novela Conversación en la Catedral, Luis Loaiza, el borgiano de Petit Ars, ¿no es cierto?, y Oquendo, el delfín. Y justamente Lucho Loaiza creo que fue a buscarlo, si no me equivoco, a Panamericana, donde estaba trabajando, y le dice, te vas a París, te vas a París. El niño o el joven Mario, el Varguitas, no entendía bien, porque veía un entusiasmo tal en su amigo, que decía, parece que él es el que se va, no yo, ¿no? Y se quedó descomputado porque dice que lo mandó y trató de pensar en otra cosa, ¿no? Como cualquier escritor, cualquier letrerido que manda su texto a un concurso y trata de pensar en otra cosa porque dice, no, ya sé que no voy a ganar, ¿no? Entonces, la experiencia, creo que la carga sentimental es lo más importante en este cuento, El desafío, porque conoce París y él era, pues, desde sus inicios un escritor que quiso vivir en París, conocer a Sartre, después conoció también a Camus y quedó maravillado con la Ciudad de Luz, ¿no es cierto? Pero lo releí a raíz de que me mencionaste El desafío, porque la verdad a mí no me gusta mucho el libro Los jefes, y concuerdo en lo que me dijo alguna vez en una entrevista César Hildebrand. Si uno compara Los jefes con La ciudad y los perros, se da cuenta de lo mucho que le ha costado a Mario Vargas Llosa hacerse escritor, ¿no? Por ejemplo, en El desafío aparece un personaje chunga, pero no es la chunga, ¿no? Que hasta aparece en una obra teatral que él le tiene mucho afecto, o le tenía, porque lamentablemente ha fallecido, ¿no? Pero aparece como un personaje masculino. El Riobar, Piura, que más sería la simiente de lo que serían Litumi y los Inconquistables, ¿no? Que son un grupo de amigos muy recurrentes en la ficción, ya lo sabemos todos. Litumi es el personaje que más reaparece en su novelística, en cualquiera de las etapas. Y yo creo que se está preparando para escribir novelas, pero todavía no está listo, ¿no? Esto me hace recordar que García Márquez, ¿no?, uno de sus grandes amigos del boom, que después terminaron muy enemistados, decía: yo a los 18 años lo tenía clarísimo. Yo quería escribir sobre la casa. Es más, la novela se iba a llamar La casa.
pero el paquete era muy grande para mí, todavía no estaba listo. Se refería a 100 años de soledad, que recién la termina pasado los 40, ¿no? Entonces, yo creo que Vargas Llosa igual, ¿no? Influenciado por las lecturas de seguramente Dos Pasos, Hemingway, leyó El Muro de Sartre, influenciado por esos autores, quería escribir novelas, pero todavía no se sentía listo. Y para cerrar un poquito mi idea, recuerdo también El pez en el agua, cuando se juntan con sus amigos, insisto, los letreridos, Loaiza, Oquendo. Él recuerda claramente que en una reunión, por ejemplo, literaria, un cenáculo de escritores, conspirantes de escritores, él lee uno de sus primeros borradores. Él recuerda claramente el título. El título de este cuentito era La Parda, que dice que, por eso no sabemos más de La Parda, lo poco que él recuerda, ¿no? La Parda era un cuento sobre una mujer un poco extraña, que aparecía en bares y era una mujer un poco enigmática, ¿no? Que tenía un aura de que había sido feliz en un pasado muy remoto. Él se juntó con sus amigos, como que nos juntamos nosotros, y un fin de semana en una reunión se pone a leerlo. Y se pone a leer un cuento, todos lo escuchan en silencio. Y cuando Vargas Llosa termina de leer La Parda, en vez de que alguien lo aplauda o le diga me pareció bien, me gustó el final, o le dé algún comentario, todos guardaron un silencio, pero ese silencio incómodo, ¿no? ¿Se imaginan yo que les digo, voy a aprovechar esta velada literaria para leerles un cuento? Y termino un cuento y ustedes en vez de aplaudirme o decirme bien, ¿no? Aunque sea la típica, ¿no? Qué bonito, que al final no tiene nada de sustancia el qué bonito, ¿no? Un silencio bastante incómodo, un silencio atronador. Y que después empezaron a hablar de otro tema, ¿no? Como que, oye, ¿cómo quedó el Real Madrid? Porque estábamos en la reunión de Jorge en vez de ver el clásico, ¿no? Entonces cambiaron de tema bruscamente. Él dice que pasó por una experiencia bochornosa, a él que no le gusta el ridículo, siempre le ha tenido pavor al ridículo. Dice que llegó a su casa e hizo añicos el borrador de La Parda, por eso nunca más supimos de esta historia, ¿no? Entonces, es ese Vargas Llosa que todavía tenía muchos miedos, muchas inseguridades. Quiero acotar algo más sobre su narrativa breve. Lo cuenta Julia Urquidi Llanes, su primera esposa, en Lo que Varguitas no dijo. Están en Europa, se inscribe, participa en un concurso de cuentos de un café, ¿no? Ahí es típico que los cafés, los grandes centros culturales hagan eventos literarios. Se inscribe, manda su cuento, ilusionado obviamente como cualquiera de nosotros que participe en un evento con ganarlo. Y cuando se dice, ¿no? Este sábado en la noche van a realizar, el jurado va a dar su veredicto. Él va con su esposa, con su tía Julia, y cuando ve que ya van a dar el resultado, van a abrir el sobre como en los premios Oscar, se pone tan nervioso, con el miedo de no ganarlo, que se pone de pie y se retira del café, antes de que le den los resultados, ¿no? Y Julia dice, bueno, creo que el pálpito era certero, porque ni siquiera le dieron una mención honrosa. Entonces, a veces se tiene la idea de que Vargas Llosa, desde un comienzo, le cayeron los premios como regalados del cielo. No. Supo de perder, de que no recibas ni siquiera una mención honrosa, y no hay un correlato con este Vargas Llosa que tú dices que hasta inventaron premios para dárselos, ¿no? Que ganó toditos, ¿no? Hasta memes sacaban, Vargas Llosa, ya no ganes más, déjanos a los demás un poquito de espacio, no, le costó mucho, ¿no? Y la prueba de que le costó hacerse escritor son los cuentos. Insisto, leamos Los Jefes o releamos Los Jefes y comparémoslo con sus novelas posteriores, las tres, que son magníficas. Ahí está pues la diferencia notable en que él estaba hecho para los tramos largos, a diferencia de Ribeiro, por ejemplo, que era excelente en los tramos cortos. Es lo que puedo aportar en este primer bloque. Gracias, Orlando. Bueno, puedo tener una idea de lo que explicaría esta angustia y esta incertidumbre, ¿no? que calaba en él, que Orlando la ha mencionado, la ha descrito, y es que no es un secreto, ¿no? Para los que lo conocemos o hemos siquiera asistido a alguna entrevista en YouTube, que hay muchas, en el que él menciona que no quería ser un escritor de domingos, un escritor diletante, que, bueno, se dedicaba a la literatura en sus ratos libres, sino que más bien apostó toda su vida, la organizó en función a dedicar sus energías, ¿no? La mayor parte de su tiempo en la literatura, ¿no? Y bueno, acomodarse en trabajos que, bueno, le permitieran subsistir, ¿no? Alimentarse, ¿no? O tener donde dormir. Desde muy temprano él supo que tenía que, o apostó por esta decisión en sus términos quimérica, ¿no? Porque en pleno siglo XXI, en 2025, ¿quién
tomaría una decisión tan arriesgada, ¿no? En dejarlo prácticamente todo y dedicarse única y exclusivamente a una, ¿no? A una profesión, a una vocación. Y es por eso, creo yo, que él se sentía de esta manera, ¿no? Porque bueno, su vida estaba en juego, ¿no? En vilo, en estos primeros trotes literarios. Ahora yo quisiera abordar esta parte en la cual, entre que se va a París y escribe sus primeros relatos, Vargas Llosa lo dice en El pez en el agua, la única vez que fue periodista, ¿no? Cuando estaba en el diario La Prensa, ¿no? En este poco tiempo que él pudo conocer de cerca, la crónica, que él pudo conocer el ejercicio del periodismo y la bohemia que le es inherente o le era inherente en ese tiempo, ¿no? En el cual, ¿no? Él le sirvió de alguna manera de insumo para hacer lo que luego sería algunas descripciones de esta novela monumental, ¿no? Que es Conversación en la Catedral. Vargas Llosa ha seguido ejerciendo el periodismo después y durante toda su vida a través de columnas y artículos periodísticos donde opinaba de política, de cultura, de literatura, de artes. Se han reunido en muchos libros, en muchos tomos, la mayoría de ellos, ¿no? Son de gran volumen, de gran tamaño. Tenemos ¿no? La libertad de la pasión, si no me equivoco, que lo editó Peiza también. Y recientemente Penguin los ha ¿no? juntado en 3 tomos: El país de las mil caras, El fuego de la imaginación, y ha salido, ¿no? o está por salir el 3er tomo. ¿Qué podemos saber o qué debemos saber del Vargas Llosa periodista, Heiner? Bueno, es una afinidad también que comparte con nosotros, ¿no? Yo creo que la afinidad que Vargas Llosa tuvo con el periodismo era un pacto diario, continuo. Yo creo, y desde esa vinculación donde Vargas Llosa ya empieza a tener, un oficio escritural diario, ¿no? Porque a veces en la manera de escribir muchos autores, sobre todo los de narrativa larga como es la novela, a veces tienen que tener ciertos momentos preferidos para poder volcar toda esta novela, a veces que está en conceptos, en ideas, en esbozos. Y bueno, y esta actitud, mecánica y también opinativa en varios diarios, también en El País, o sea, siempre ha sido... creo que una situación donde Vargas Llosa podía, un poco dialogar con esos 2 oficios, no tanto lo periodístico, lo más inmediato, con lo más profundo que puede ser el ejercicio de lo literario, ¿no? En esas búsquedas. O sea, era un tipo que él mismo lo dice, él trabajaba 8 horas, o sea, era un obrero prácticamente de hacer una escritura, ¿no? No era un escritor así tipo de la inspiración, de la intuición, que aparecen cosas y me siento y salen, ¿no? Y trabajo a ciertos periodos de mi vida, pero no con ese afán, con ese tesón, con ese ímpetu diario, que yo creo que es donde, como dice Orlando, desde Los Jefes hasta La Ciudad de los Perros son casi 5 años, ¿no? Y las cosas no vienen así nomás por chispazo o por gol de media cancha, ¿no? Hay un trabajo de por medio, un desarrollo enormemente temático, hay un estudio y una pasión enorme a la literatura y a la novela, que eso es lo que yo creo que el ejercicio periodístico, inclusive ya en los años 50 ya era, periodista de la radio francesa, ¿no? Entonces desde ahí es donde ya empieza a tener este oficio y este hábito continuo de escribir, ¿no? Tanto en lo opinativo como en la columna editorial, más que todo en la prensa, más que todo de opinativa, ¿no? No tanto así en la investigación o en la nota periodística en sí, ¿no? Pero yo creo que eso le daba esta perspectiva de poder un poco hacer del periodismo también un acto no solamente discursivo del periodismo, sino
dialogar con esta metaliteratura o paraliteratura, ¿no? Que es hablar de arte, hablar de libros, en lo cual él también es una búsqueda muy también humana y también muy presente para poder, digamos, llegar a tener una apertura más conceptual a las novelas, ¿no? Entonces, yo creo que es, en ese sentido, es un hábito muy vital y también muy del chancón, ¿no? O sea, muy del que se esmera, ¿no? Obviamente, sí, diariamente, porque si no hubiera habido este tipo de apoyo desde el acto escritural de la prensa escrita desde sus inicios, yo creo que Vargas Llosa hubiera sido un actor más disperso probablemente, ¿no? Y más en un contexto peruano, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una propuesta especulativa, ¿no? Jorge, desde tu experiencia, ¿no? Como periodista, reportero, no cronista arequipeño, ¿qué podrías decirnos del periodista Vargas Llosa, ¿no? Que fue reitero, ¿no? Un tiempo breve en el cual volcó, ¿no? En el periodismo completamente, ¿no? Porque, bueno, ya fue columnista luego. Claro, es cierto lo que tú mencionas, ¿no? Que él comienza, por ejemplo, a los 15 años ya a trabajar en La Crónica, que era un diario sensacionalista de crónica policial, ¿no? Entonces, esa experiencia, sin duda, es vital, no solo por lo que menciona Heiner de ir ya conectando con la escritura como un oficio, sino también nuevamente por el material vital que luego aparece en Conversación en la Catedral, ¿no? Incluso algunos de los personajes que conocen en la redacción luego aparecen, ¿no? Velados o camuflados en la propia redacción en donde está también Zabalita, ¿no? Incluso hay un libro muy interesante de Juan Gargurevich, ¿no? Este gran investigador de la prensa peruana, que se llama, ¿no? Mario Vargas Llosa, reportero a los 15 años, donde él incluso estudia un poco sus notas, sus crónicas, que es cierto, son las crónicas de un chico de 15 años, ¿no? Que hay algunas intenciones ahí literarias, pero nuevamente, ¿no? Como ha dicho Orlando, no necesariamente eso era un gran material literario. No tiene importancia porque luego Vargas Llosa se vuelve una figura importante de las letras, ¿no? Pero además de esa experiencia en la crónica, yo pienso que es importante recordar que Vargas Llosa siempre ha estado ligado con el periodismo, además de sus columnas, Piedra de Toque, que las publicó incluso hasta algunos años antes de ya fallecer, ¿no? Está el Vargas Llosa entrevistador, que él tenía el programa La Torre de Babel, donde hacía grandes reportajes, entrevistaba a figuras muy importantes, entrevistas a Borges, por ejemplo, ¿no? Y también está el Vargas Llosa cronista. No olviden que Vargas Llosa, como parte de sus métodos de trabajo, él va a varios lugares, a Brasil, ha ido a África a documentarse, siempre ha ido con la libretita de reportero en la mano y eso le ha ayudado a darle esa verosimilitud que tienen sus obras, ¿no? Pero tiene libros como Diario de Irak, que yo recuerdo incluso haberlo leído esas crónicas que salían en el país, si no es en la universidad, antes incluso, porque creo que es 2004, 2005, cuando posterior a la invasión. Mira, todavía estaba en el colegio y yo recuerdo haber leído esas crónicas y ver esa figura, ¿no? Ya del Vargas Llosa, que tú lo conoces, ¿no? Como en La Ciudad de los Perros, en Los Cachorros, que te hacen leer en el colegio, pero también como, miren cómo este señor está reportando una guerra en este momento. No es cierto que no está pues necesariamente en la zona de conflicto con los corresponsales, pero sí lo veías conociendo un poco la problemática, recogiendo testimonios, conversando con los líderes políticos de esa época, incluso cambiando su opinión, porque él en un momento estuvo a favor de la invasión, luego estuvo en contra, pero luego de esa experiencia de reportero. Entonces, yo recuerdo mucho eso, o sea, ser adolescente y leer los reportajes de Vargas Llosa, ¿no? Incluso parte de mi vocación periodística también está ligado a eso, o leer los domingos, ¿no? Cada 15 días la columna Piedra de Toque en El Comercio, ¿no? Y estar al tanto de tanto la visión cultural que él tenía y la visión política, ¿no? Entonces, por ese lado, es cierto que él no se dedicó al oficio 100% del periodismo, pero siempre ha estado ligado a él, ¿no? Incluso siendo una figura pública, siempre ha estado como que presto a las entrevistas, ¿no? Y eso también lo hace estar presente en los medios de comunicación, ¿no? Como entrevistado, podríamos decir. Entonces, por ese lado, yo pienso que el periodismo no solo le dio oficio, sino también le dio ese peso intelectual que llegó a tener, ¿no? No solo en el habla hispana, sino a nivel internacional, ¿no? Sí. Bueno, esto me lleva a preguntarte, Orlando, ¿tú crees que si Vargas Llosa no hubiera ejercido el periodismo, habría escrito las novelas que conocemos? De ninguna manera, al menos no hubiera
escrito su novela más monumental, que es Conversación en la Catedral. De su breve experiencia en la crónica, no olvidemos que este trabajo se lo consigue su padre, ¿no? Fue como sus vacaciones, entrar a este diario donde descubrió la noche, los excesos, los lugares impropios, para utilizar un eufemismo. Es que Vargas Llosa se da cuenta rápidamente de que su beta es la realista, ¿no? Y él dice que un escritor, además comprometido, porque él también tenía el desafío de ser un intelectual, ¿no? Una figura totémica, tenía que estar con un pie siempre puesto en la realidad, ¿no? Él siempre dice que lo primero que hace es leer los periódicos, qué está pasando en el mundo, ¿no? Y después ponerse a trabajar como un galeote. Entonces, no hubiera surgido Santiago Zavala, no hubiera surgido la pregunta, ¿no?, de muchos que ni siquiera han leído la novela, en qué momento se había jodido el Perú, que se pregunta Zabalita arrancando nomás la novela. Pero también nos ponemos a pensar que cuánto le ha ayudado a él el periodismo, sin haberlo estudiado, para conocer el mundo, ¿no? Esta es una experiencia que yo he sentido cuando lo he abordado pocas veces en Arequipa y he intercambiado con él un par de palabras. Y no solamente lo digo yo, lo dice la gente que tiene el gusto de conocerlo y que ha sido más cercana todavía, ¿no? Tú escudriñabas a Vargas Llosa y en su semblante, en sus ojos, se notaba que él había visto mucho mundo, que él había visto demasiado, ¿no? Algo así como una cosa que te atraviesa, ¿no? Entonces, es notorio que parte de eso ha sido su carrera de periodismo, ¿no? Ya lo ha mencionado Jorge. Yo he comprado, tengo muchos libros autografiados por él. El diario dirá que es una de las cosas que debería sacar yo de mi biblioteca, ¿no? Pero él ha hecho el periodismo, ¿no? Reportero incluso como digamos de guerra, ¿no? Ha viajado por el mundo, se ha documentado. Él también como de alguna manera hace una suerte de institución esto de documentarse, ¿no? Ir al lugar de los hechos, hacer trabajo de campo para encontrar el germen de la ficción, ¿no? Quiero escribir El sueño del Celta, bueno, voy a ir a la selva, ¿no?, donde estaban explotando el caucho. Quiero escribir sobre Paul Gauguin, este pintor expresionista, ¿no?, que se quiso alejar de las convenciones sociales y vivir en el mundo primitivo. Y sobre el paso se entera que su abuela era Flora Tristán, y también hace trabajo de campo. Con la vida de Flora, con la vida de Gauguin, se documenta y en base a eso escribe. Entonces, no solamente no hubiera escrito muchas de sus ficciones, sino que el periodismo fue el punto de partida para muchas de sus historias, ¿no? Entonces, pero recordemos también una cosa, hablando del periodismo en sí. Tú que eres periodista, Jorge, y tu tocayo también, son grandes periodistas. No nos olvidemos que Conversación en la Catedral, que aparece en 6 Barral el año 1969, es un yo hipotético del Vargas Llosa que se pregunta no solamente en qué momento se había jodido el Perú, sino cómo me habría jodido yo si me hubiera quedado en Lima trabajando en la crónica. Zabalita es la proyección de ese Vargas Llosa que se quedó entrampado en el mundo del periodismo, digamos, de la peor ralea, y que así hubiera terminado él, por las patas de los caballos, como los amigos, ¿no?, que incluso terminaban locos, ¿no?, aplastados por el Perú. El arranque nomás, ¿no? El amigo le dice, uno se defendía del Perú como podía, Zabalita, ¿no? Y la idea de esta novela es que en el Perú, si no comes a otros, otros te comen, ¿no? O sea, el que no se jode, jode a otros. El que no se jode, jode a los demás, ¿no? Entonces, esta mirada del Vargas Llosa que se queda en Lima ejerciendo el periodismo es Zabalita, ¿no?, que es la antítesis del escritor premiado, traducido a muchos idiomas y que llega a ganar el Nobel, ¿no? Siempre entendamos la ficción como un yo hipotético y Zabalita es un yo terrible, atroz, ¿no?, del fracaso en Lima, en el Perú y sobre todo en la prensa amarilla, si lo podemos ver de esta manera. Hubiera terminado como un Faundes, ¿no? Claro, algo así. Y en la película dice que lo conoció como bueno, en la ficción, ¿no? Hace una punta de años. Esto me trae a colación 2 o 3 comentarios puntuales, ¿no? El periodismo sí es muy, muy cierto y muy cruel
cuando uno lo ejerce, ¿no? De fuera, cuando yo todavía no era periodista, yo muy ignorantemente pensaba que Arequipa era una ciudad aburrida, gris, que nunca pasaba nada interesante. Pero desde que soy periodista me he dado cuenta que estaba profundamente equivocado, porque todos los días pasa algo y ese algo en algunas ocasiones te llega a trastocar de una manera para la cual no estás imaginado, ¿no? Especialmente en la Crónica Roja. En segundo lugar, respondiendo al realismo que Vargas Llosa llevaba en la sangre, en sus memorias, en El pez en el agua, él mismo afirma que antes de mudarse de Bolivia a Piura, y hasta los 10 u 11 años, incluso entrando en la pubertad, era un niño muy mimado y muy protegido, el cual hasta esa edad todavía pensaba que los bebés los traía la cigüeña y que en el ratón Pérez, por usar términos modernos, o que el niño Dios en persona le daba los regalos en Navidad, ¿no? Entonces era un niño, digamos, hasta ese punto muy ajeno a la realidad de la vida, de la sociedad. Y por ese lado yo puedo pensar que volcó en un realismo que ya podemos disfrutar en sus novelas. Y ahora un tercer punto que quisiera, ¿no?, rescatar son de los artículos, los que, bueno, yo todavía he alcanzado a leer, unos no en El Comercio, sino en La República, algunos incluso todavía los recortaba y formaba álbumes que sabe Dios dónde estarán ahora. Pero eran artículos de una página completa, ¿no?, algunas crónicas también que después he leído en El lenguaje de la pasión, que ocupaban 3 o 4 páginas. Eso ahora ya no sería real, ya sería impensable, ¿no?, que alguien escriba una columna de 4 o 5 hojas, y sería todavía más alucinante pensar que alguien las pudiera leer, ¿no? Es por eso que hoy más que nunca es muy necesario, y me parece, ¿no?, puntual, que lo sigamos, ¿no?, leyendo, exprimiendo hasta la última idea. En tercer lugar, en tercer punto, ya entrando a lo que estamos conversando respecto a Vargas Llosa, hay una visión política que él tiene, ¿no?, en sus tempranos años de juventud, ¿no?, motivo por el cual, ¿no?, se gana este apelativo o chapa o mote, como quieran llamarlo, del sartrecillo valiente, ¿no?, por esta vena socialista que él cultivaba en estos primeros años. ¿Qué debemos saber? ¿Qué puedes compartirnos de este Vargas Llosa que pateaba con la pierna izquierda, Heiner? ¿De qué sentido? El Vargas Llosa sartrecillo valiente. Su filiación sesentera. Bueno, bueno, yo creo que hablar del hombre, yo creo que, bueno, yo me ciño un poco a las teorías estructuralistas, bartesianas, de Foucault o de Derrida, sobre la mención del autor, en tanto separar la paja y el trigo. Puede haber otra propuesta un poco marxista o un poco estudios culturales que sí podemos ligar la obra inherente a la vida, ¿no? Entonces, hay muchas perspectivas para poder abordarlo, como tú decías, pero Vargas Llosa, desde lo realista, yo creo que hay que entender que inclusive las técnicas que él toma, tanto lo real como lo ficcional o el imaginario que quiere retratar en esta novela total, es mucho de este homenaje al naturalismo, ¿no? A Stendhal, a Flaubert, ¿no? Flaubert era un tipo muy obsesivo con los detalles de la vida. Tenía cuadernillos de apuntes de comidas, apuntes de diarios y paseos. Y esto era lo que abolcaba las obras tanto de ambos, más que todo de Flaubert y de Stendhal también, que son novelas históricas, novelas un poco con los personajes, que también son los mismos personajes que Vargas Llosa busca, no tanto idealísticas, sino un tanto personajes conflictuados, psicológicos y utópicos, ¿no? Si hacemos una vinculación histórica del naturalismo hacia lo que es Vargas Llosa, al menos el mejor Vargas Llosa, porque ya con la situación del mercado
publicado el Nobel y obligarlo a escribir cada año prácticamente, obviamente tenemos probablemente una escritura un poco irregular, ¿no? O reiterativa, ¿no? O sea, podemos hablar de 5 o 6 novelas que se pueden parecer en un tema, pero yo me voy a este caso de los años 60, cuando yo considero que es la mejor época, a un idealista con una vinculación socialista, creyente de este orden, del cambio del orden, contra las dictaduras latinoamericanas de los años 60 y 70. Ya luego un poco se orilla esta visión ya un poco no ultraderecha, él no se considera derechista, sino liberal, ¿no? Entonces es una cosa muy distinta también poder entender eso, ¿no? Pero más que todo fue por el detonante fue la idea del caso Padilla, ¿no? El caso de Heriberto Padilla, ¿no? El escritor cubano que fue obligado y censurado por el gobierno castrista, obviamente gobierno de tendencia izquierda y comunista, a prácticamente humillarse delante del régimen y pedir y dar las armas y decir yo me alineo a tu orden, ¿no? O sea, el escritor burgués adoctrinado y apologizado de un sesgo más que todo ideológico régimen. En esa época muchos escritores que creían mucho en esta situación del socialismo terminaron saliendo del barco, ¿no? Fuentes, Cortázar terminó siendo más radical, ¿no? Se afilió al ejército sandinista, ¿no? Y hubo una carta inclusive de escritores que condenaron este acto de censura contra la libertad de expresión del escritor, ¿no? Es más, Vargas Llosa fue jurado, ¿no? del Premio Casa de las Américas en sus años 60, ¿no? En 65, si mal no recuerdo, ¿no? Y yo creo que estas novelas, tanto La ciudad de los perros, La casa verde, Conversación, y La guerra del fin del mundo, yo creo que es esta construcción sociohistórica de un terreno ficticio, como el Yotapanacio de Faulkner, ¿no? Como el Macondo de García Márquez, que tiene una propia constitución utópica universal y también obviamente de personajes en un mundo que se mueven solo en un mundo, a la vez también que es metáfora de la realidad latinoamericana, ¿no? Por algo el realismo mágico, ¿no? Lo real maravilloso, más anterior de Carpentier y probablemente Rulfo, ¿no? Entonces yo creo que esta visión, si uno lee las novelas de Vargas Llosa, yo creo que es un sentir sudamericano, ¿no? Tiene muchas novelas de dictadores, ¿no? La fiesta del chivo, o sea, tiene inclusive denunciando el colonialismo, como El sueño del Celta, situación histórica de la guerra, de algo tan anacrónico para una realidad peruana como puede ser la guerra del fin del mundo, y la situación del gran certado, el mesianismo, los cangaceiros. O sea, hay una apertura de este hombre que quiere observar el mundo, ¿no? Observar su Sudamérica, describirlo, ¿no? Matizarlo, ¿no? Y ficcionarlo, ¿no? Entonces, y es muy sudamericano también, yéndonos a Carpentier también, o a Miguel Ángel Astuña, señor presidente, de novelas de dictadores, denunciando, bueno, son años convulsos, y bueno, los 60 fueron los años más ideológicos a nivel peruano. También tenemos una situación política radicalizada, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Entonces yo creo que ese es el hombre, juzgar al hombre, un hombre político, pero también desacertado en ciertos momentos, ¿no? Entonces, y la obra también está arraigada, por supuesto que sí, ¿no? Pero no dejamos de minimizar quizás la obra por ciertos gestos o ciertos errores ideológicos. No podemos minimizar aquello o aquellas lecturas que nosotros hemos tenido inclusive hace muchos años, y ese recuerdo que fue de goce o fagocitante con la novela, yo creo que no, tampoco se puede traicionar esas vivencias, ¿no? Gracias, Einer. Jorge, ¿qué podemos saber del Vargas Llosa, ¿no? que coquetea con el socialismo en estos años de juventud? Pero yo creo que más que un coqueteo, sin duda es el convencimiento que él tenía de la revolución era real. En primer lugar, por la juventud. O sea, es un joven de 20, menos años, que entra a San Marcos con esa idea de hacer la revolución, ¿no? Porque también en la época había eso. Incluso se está viviendo una dictadura en el Perú, ¿no? Está la dictadura de Odría, y donde él decide conscientemente ingresar a San Marcos, pese a que por cuestión de clase o de ingresos, él
debería haber estudiado en la PUC, incluso su familia quería que él estudiara en la Católica, ¿no? Donde estaban los chicos bien, como dice él, ¿no? Pero él decide porque él sabe que en San Marcos no solo va a tener este contacto con el mundo, sino es el foco de resistencia en esos años ante la dictadura de Odría, ¿no? Ahí se hacen las manifestaciones, incluso se detuvieron a profesores, a estudiantes, ¿no? Entonces, por ese lado sí era, creo que un convencimiento real, incluso porque era la efervescencia de la época, la intelectualidad de la época tenía ese acercamiento, y él también sus lecturas, como esta idea del escritor comprometido, tenía a Sartre, por ejemplo, que compartía esas ideas, ¿no? Entonces, por ese lado, no fue solo un coqueteo, ¿no? Porque incluso en esos años que también aparece en conversación en la catedral, él integra en San Marcos la cédula Cahuide, que era del Partido Comunista, ¿no? Donde ahí está Isaac Humala como uno de los dirigentes, ¿no? Entonces, incluso hay esas conexiones. Pero yo creo que ese desencanto paulatino que se va dando con esas ideas y con la revolución en sí, tiene que ver con su propia fuego de ser un escritor sobre todas las cosas, ¿no? Que sobre todo un escritor es una persona, además de rebelde, que no cree en dogmas, ¿no? Él nunca ha creído en dogmas. Y el dogma socialista, es un dogma, ¿no? La revolución es un dogma, ¿no? Entonces, él por eso poco a poco se va decepcionando, incluso con casos como ha mencionado Heine, ¿no? El caso Padilla, y que a un poeta, el gobierno de Castro no solo le obliga a retractarse en público, ¿no? Con estas incluso técnicas medias estalinistas, sino que lo acusa de ser agente de la CIA, ¿no? Una mentira que por eso en la carta que él públicamente envía junto con otros intelectuales menciona eso, ¿no? Que ellos conocían a Padilla, que no era eso que decían, ¿no? Entonces, ese paulatino alejamiento de la izquierda que luego decanta en su conexión con el liberalismo, ¿no? Con las ideas, ¿no? que él luego defiende, que defiende incluso hasta su fallecimiento, como dicen, a veces incluso llegando a cometer errores, ¿no? O a no sé, defender causas que quizás no debió haber defendido. Tiene que ver con eso, ¿no? En la no creencia de dogmas, en la rebeldía, yo creo que incluso ser, podríamos decir, consecuente con lo que él piensa, ¿no? Incluso hasta generándose anticuerpos, peleas, ¿no? Y yo creo que por ahí podríamos verlo, ¿no? Pero sin duda ese acercamiento con la revolución, ¿no? Está muy presente en su primera parte de su literatura. En sus primeras 3 novelas sin duda está ese germen, ¿no? De la insumisión, de la rebeldía, incluso de la creencia en que la literatura contribuye a cambiar la historia, ¿no? Entonces, eso creo que está ahí, ¿no? Y creo que es importante conocerlo, pero también tomar en cuenta que el Vargas Llosa literato y el Vargas Llosa político han estado como en un conflicto constante, pero siempre el que ha prevalecido es el escritor, ¿no? Sobre todas las cosas, ¿no? ¿Sí? Para todos los jóvenes que nos están mirando y que con mucha suerte nos van a mirar, Orlando, hubo un tiempo contrario a los actuales en el que lo común, lo normal, lo usual, lo ordinario era que un joven tome una posición política clara, no precisa, incluso milite en un partido político. Este era el tiempo de la década, ¿no? De los 60, 70, muy contrarios a los de hoy, ¿no? ¿Podrías, no, por favor, compartir con nosotros algunas ideas de estos tiempos políticos fervientes en el Perú? Bueno, relacionando a Vargas Llosa con la crisis política peruana de los años en los que él cuenta que de niño pasó a hacerse joven y de joven adulto, recordemos que lo marcó mucho la experiencia de la dictadura de Odría, ¿no? Que fue uno de sus insumos para la novela que ya había mencionado, Conversación en la Catedral. Vargas Llosa, digamos, tiene este rápido, digamos, precoz compromiso con el cambio a través de la política a raíz de las lecturas de Sartre, ¿no? Él decía que leía revistas que llegaban de París y descubrió a este intelectual comprometido con su tiempo, que decía que las palabras son actos, del que después se desencantó cuando dijo frente a un niño que se muere de hambre en África, la náusea no sirve de nada, ese tipo de cosas. Pero entendemos que él se decepcionó de Fidel Castro y de Cuba porque se dio cuenta que había una persecución no solamente a los artistas, como ya mencionaron, a Alberto Padilla, el poeta, sino también a los homosexuales, a las minorías sexuales.
Pero sobre este caso, yo creo que es muy pertinente una anécdota, más allá del viraje de Vargas Llosa. Y yo sí estoy convencido, como parte de la crítica, que es casi un consenso, que cuando Vargas Llosa abrazaba el socialismo, es decir, la izquierda, él quería en efecto cambiar el mundo, ¿no? Y en ese deseo de transformarlo todo, de radiografiar sin misericordia al Perú, surge su mejor arte, ¿no? La ciudad de los perros, la Casa Verde, digamos como un tentempié, que es también una obra maestra, Los Cachorros, y Conversación en la Catedral. Pero ¿qué ocurría en Cuba? ¿Qué ocurría en Cuba cuando aparece Fidel y se tumba a Fulgencio Batista y parece que respira nuevos tiempos de libertad? Buenos Aires, ¿no? Buenos tiempos. Cuenta Armando Valladares, si no me equivoco el nombre, un escritor cubano, que justamente él fue uno de los perseguidos por la dictadura de Castro, que un día se levantó y se lo llevaron sin ningún tipo de aviso, o no le explicaron por qué, preso, ¿no? Y cuentan que en esos años, comienzos de los 60, cuando aparece la primera novela de Vargas Llosa, la segunda, cuando todavía era socialista, distribuían en las cárceles cubanas las novelas de Vargas Llosa, distribuían La ciudad de los perros, y les decían, lean esto, este es de los nuestros. Lean este autor, porque este está conmigo, este está con Fidel, este está con Cuba, ¿listo? Y lo compartían. Y a veces ellos leían con cierta incomodidad, ¿no? Este Vargas Llosa, ¿no? Que apoya a un dictador, no sabe lo que está pasando acá. Luego Vargas Llosa descubre lo que está ocurriendo en Cuba y toma distancia. Y ya en ese entonces en Cuba estaba prohibido leer a Vargas Llosa. Y de las mismas cárceles donde se hacía prácticamente difusión de la obra vargasllosiana, empezaron a desaparecer los ejemplares. Dijeron, no, ya no es de los nuestros, está prohibido leer a Vargas Llosa. Entonces, ciertos reos, ciertos presos, injustamente arrestados, como Armando Valladares, escondían los pocos ejemplares de los policías, de los alcaides, de la gente que cuidaba las prisiones. Y decía, el hecho de saber que él ya se había dado cuenta que aquí no había libertad y que se convertía en uno de los nuestros, es decir, de los presos injustamente, leer las novelas de Vargas Llosa era respirar libertad, ¿no? Eso cuenta Armando Valladares. Vargas Llosa siempre quiso ser un hombre libre, ¿no? Porque la tiranía que él sufre, en primer lugar, la tiranía primigenia, digámosle, es la del padre, que lo saca del hogar materno en Piura, con los abuelos, los tíos que lo engreían sobremanera, y lo lleva a Lima, una ciudad que él detestaba en sus inicios, y donde él conoce el espanto, el temor y el encierro, ¿no? Entonces, Vargas Llosa lo que siempre ha intentado ser es un paladín de la libertad. Creyó que esta libertad iba a llegar a través del socialismo, pero se quedó desencantado y después viró. Y en ese viraje hay muchos cambios en su obra. Empieza a producir industrialmente y hay algo también que hay que rescatar, porque no todo es malo. Cuando Vargas Llosa se volvió un escritor de derechas, digámosle, para hacerlo de una manera más, digamos, más rápida, ¿no? Se toma menos en serio y empieza a agregarle el humor, ¿no? Ese Vargas Llosa que abraza a la derecha es el Vargas Llosa de Pantaleón y la Visitadora, si no me van a decir que no lo hemos disfrutado. De la tía Julia y el escribidor, que para mí, comparto la mirada de Javier Cercas, que la tía Julia y el escribidor y la fiesta del chivo son dos obras maestras que se tienen que añadir a las tres primeras. Entonces, tampoco es que todo lo que produjo cuando se volvió de derechas, digámosle, fue menor. No. Hay novelas muy ambiciosas, ¿no? Pero sí, es un Vargas Llosa que ya está, ¿no?, encantado con ciertos poderes, que empieza a pensar más en hacer declaraciones políticas que en hablar de literatura, ¿no? Entonces, yo sí deploro que Vargas Llosa termina siendo un defensor o un referente de la más rancia derecha latinoamericana. Su movimiento, Libertad, ¿no?, hasta su cátedra Vargas Llosa ha servido como para contrabandear su pensamiento, ¿no?, conservador en el sentido político. Y que lo invitan a grandes eventos, por ejemplo, en Córdoba, en Buenos Aires, el expresidente Macri y toda la derecha, por ejemplo, de Argentina, y obviamente lo aplauden por su pensamiento político, pero yo te puedo jurar que la mayoría de esa gente que lo aplaude, incluso en el Perú, Jorge, por su pensamiento político, no ha pasado ni siquiera de Fonchito y la Luna, un cuento para niños. A eso voy, ¿no? Entonces, cuando les conviene, aplauden a Vargas Llosa. La gente que, como diría Hildebrand, corta el jamón, pero no lo han leído, ¿no? No saben que las primeras novelas de Vargas Llosa, como lo dejó muy en claro Mario Benedetti, siempre recuerdo esta frase de Benedetti, las mejores novelas de Mario Vargas Llosa, a pesar de él, están a la izquierda de su autor. Y esa es mi reflexión, ¿no? Sus mejores novelas están a su izquierda. Y es
el momento también en que creo que estamos o hay un consenso, porque en reiteradas ocasiones también César Hildebrand, que es un lector voraz, ha manifestado lo mismo, ¿no? Que La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en la catedral son tres obras que van a pasar, ¿no? Generación tras generación y no se van a agotar. Antes de pasar al Vargas Llosa candidato, ¿no? Del Fredemo en los 90, brevemente quisiera repasar, ¿no? sé si se ha dicho todo del boom latinoamericano, si fue una casualidad que escritores, ¿no? de Sudamérica produjeron novelas también que posicionaron a América Latina, ¿no? como una región literaria bastante rica, innovadora. También se ha dicho que en el boom se experimentaron nuevas formas de narrar, distintos narradores, tiempos, ¿no? espacios, temáticas. Antes de pasar al Vargas Llosa político, estrictamente en Perú de 1990, ¿qué podemos saber del Vargas Llosa como parte o figura emblemática del boom, ¿no? Heiner, te escuchamos. Yo considero que el boom es una etiqueta comercial, ¿no? Fue un fomento industrial de la editorial Six Barral, de Planeta, bueno, con los premios que daba, y es más, prácticamente creo que nace como Vargas Llosa, ¿no? Con el premio Planeta que le dan, ¿no? Entonces, Biblioteca Breve, ¿no? Claro, que fue pelear la Casa Verde, ¿no? Claro. Desde ahí con Carmen Balcells ya se hablaba, ¿no? De hacer un tipo de, digamos, de nicho propio sobre la novela narrativa sudamericana, ¿no? Entonces, bueno, ya viene García Márquez, Carlos Fuentes, el mismo Cortázar, ¿no? Donoso, más que todos los escritores ya más vinculados a estas posturas ya, como tú dices, unos recursos narrativos, inclusive en todos los escritores del boom, si uno lee, tanto así entre páginas a Fuentes, a Donoso, comparten, yo creo, esta misma búsqueda de experimentación con los discursos, ¿no? Muchos de ellos juegan con, más que todo, la idea de los vasos comunicantes, hablar de una escena evocando otra escena, la idea de las cajas chinas, historias dentro de otras historias. Donoso y Vargas Llosa comparten el mismo humor. Hay muchos matices similares entre muchos escritores. García Márquez comparte la misma visión fantástica de Rulfo o de Carpentier, ¿no? Entonces hay mucha visión de lo barroco sudamericano, la visión y también hispánica también, ¿no? De los cronistas, de ese sentir sudamericano tanto como un ser político, histórico y también literario, ¿no? Entonces, y eso es lo que impulsa o lo que el mercado, digamos, la construcción de un nuevo nicho con el boom, es lo que ve, ¿no? Ve esta beta, ¿no? Esta beta enorme sobre lo que pueden decir muchos escritores de Sudamérica y cómo se puede referenciar digamos, a la hegemonía del primer mundo, ¿no? Entonces, a España, bueno, y las consecuentes traducciones que pueden haber a muchos textos del boom, ¿no? Pero es esta búsqueda también del lenguaje, ¿no? Cada escritor siempre es la innovación de una lengua, ¿no? Tanto un poeta como un narrador innova una lengua, ¿no? Entonces es crear me acuerdo de esos estudios literarios sobre la poética de Jacobson, ¿no? Siempre la carga denunciativa de la poesía está en el enunciado, ¿no? En lo que dice el lenguaje, ¿no? Entonces, en esa disponibilidad que el individuo pueda volcar al lenguaje, ¿no? Y esa diferencia con la normalidad o la ortodoxia o la oficialidad del lenguaje, ¿no? Y es esa distancia enormemente, ¿no? El mundo de Vargas Llosa es un ritmo propio, ¿no? No sé si estéticamente, pero probablemente estilísticamente, ¿no? Entonces, vuelca más una glosa, una pragmática de decir muchas cosas, ¿no? O sea, inclusive hay dialectos, hay contextualidades de propias sociedades, de maneras de hablar en la misma obra con otras, se contraponen. Entonces yo creo que ese es lo que le da, bueno, en teoría se llama, ¿no? la muda o el salto cualitativo, ¿no? Que es
eludiendo un poco este concepto cliché del narrador omnisciente, ¿no?, de la narrativa norteamericana, ¿no?, sino que el narrador tiene distintos puntos de narraciones, distintos puntos de perspectivas dentro de la misma novela, ¿no? Y eso es la amplitud, ¿no?, lo que celebramos, ¿no?, más allá de que el Vargas Llosa ideólogo o el político sea un tipo muy desacertado, ¿no? Hablemos de la obra, ¿no? Entonces, y es esta construcción. Es más, yo me aventuro a decir que probablemente gran parte de la literatura española posterior, Javier Cercas, Juan Prada, Marías, son gente que ha leído el boom, ¿no? Entonces, la construcción de la literatura hispánica, digamos, oficial española, es también gracias al boom, ¿no? Entonces, a este impulso editorial que se dio en los años 60, mediados, fines de los años 60, y prácticamente le rompieron la visión tanto del barroco, como decía, el imaginario, este imaginario desbordado sudamericano, y también la experimentación y la riqueza de los lenguajes, ¿no? Gracias, Heiner. Jorge, Heiner ha dicho que el boom era o es una etiqueta comercial. ¿Tú compartes con él o, como yo, todavía con un poco de candor o pudor, crees que no fue casual que tantas estrellas luminarias literarias se juntaran en una misma década y produjeran los libros que ya todos conocemos, ¿no? Creo que puede estar a medio camino, ¿no? Porque lo que es cierto es que nosotros ya somos producto de generaciones posteriores a lo del boom. Digamos, nosotros no hemos sido lectores de esa época, ¿no?, cuando surgen todos estos escritores a la vez, escritores latinoamericanos. Y sin duda sí hay un elemento, yo creo, comercial. Incluso hay documentales que han salido en los últimos años que mencionan eso, ¿no?, que el boom era una operación de marketing y un poco también, no sé, una conjunción de testosterona, ¿no?, un poco como nuestra mesa. Pero, o sea que, por ejemplo, por iniciativas como Carmen Balcells, que era una agente literaria sin duda muy efectiva, eficiente y talentosa, que pudo captar a escritores como Cortázar, a García Márquez, a Vargas Llosa, ¿no?, a Fuentes, ¿no?, bajo su seno, y que estaban escribiendo cosas muy importantes, pudo posicionar al escritor latinoamericano en todo el habla hispana, pero también en otros países, ¿no?, en Europa, sin duda, ¿no? Entonces, hay esa conjunción de elementos, pero también porque existió un ecosistema de libros en España, editoriales como Seis Barral han mencionado, en Barcelona, ¿no?, que apostaban por estos autores, ¿no? Entonces, sí es importante que se entienda que en esa época el escritor latinoamericano genera un interés, pero no solo por ellos, porque está el antecedente de que Borges va también a dar una conferencia en París y es muy aplaudido, los franceses lo aplauden, incluso da 2 conferencias que son un lleno total, y eso también genera una atención por un autor como Borges que, como dicen, no estaba escribiendo de gauchos necesariamente, ¿no?, de poemas costumbristas, sino de una literatura universal. Entonces hay varios elementos, pero dándole pie al otro, es que el boom en esos años opacó a muchos otros autores que estuvieron produciendo, pero que como no entraban en esa idea de lo que el mercado pedía, ¿no?, de novelas totales, escritura comprometida, realismo sobre todo, que se vieron invisibilizados y que recién los estamos rescatando, como Clarice Lispector o como Manuel Puig, ¿no?, que son como esas épocas, pero que ahora son mucho más valiosos porque, por ejemplo, Puig, que es un autor que yo admiro mucho, ya está hablando del pop, ¿no?, del uso de los materiales pop en la literatura, que es algo que está muy presente ahora, ¿no? Entonces, por ese lado yo siento que sí hay como que medio ese elemento marketero, sin duda, que fue exitoso, ¿no? Porque de nada hubiera servido que hubiera un buen marketing si los autores no eran buenos, ¿no? Si no hubiera sido bueno García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes y Cortázar, ¿no? Pero es cierto que también hay algunas condiciones que se dieron, ¿no?, y que no sé si se podrían replicar ahora, ¿no?, porque ya estamos en un mundo también más globalizado, ¿no? Uh-huh. Gracias, Jorge. Orlando, me temo que insisto y resisto. Había apoyo, pero también había talento, había sustancia, no había nervio. Creo que nadie ha negado eso. Todos estamos de acuerdo que los integrantes del boom, sobre todo los 4 principales, Cortázar, García Márquez, Fuentes, obviamente Vargas Llosa, eran grandes escritores, ¿no? Y creo que los seguimos leyendo, sobre todo los que ya han fallecido, Vargas Llosa recientemente. A ver, poniendo el caso, como dijo Jorge, ¿no?, esta mesa, pura testosterona.
no es fácil estar acá a 4 de la tarde cuando se está jugando un partidazo de la final de la Copa del Rey, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Pero sería machista decir que solamente los hombres vemos fútbol, las mujeres también. Entonces, para mí, exagerar es criticar eso, ¿no? Han hecho una mesa sobre Vargas Llosa y solamente había puro hombre. Bueno, la crítica que surge después con una mirada, digamos, feminista, digámosle en un buen sentido, es que los llamarían ahora los 4 macho alfa lomo plateado, ¿no? Porque eran hombres, tenían jal, algunos guapos como Fuentes. Por ejemplo, Carlos Fuentes hizo todos los papeleos suficientes para ganarse el Nobel. Yo creo que de los 4 es el que hizo más, ¿no? Se marketeaba más para ganar el Nobel. Y fue uno de los que no lo ganó. El que menos hizo para marketearse y para ganar el Nobel, yo creo que fue sin duda alguna Julio Cortázar, ¿no? Me parece, es una mirada muy subjetiva. Pero sí era una mafia. Es más, García Márquez, estoy recordando, la memoria a veces es ingrata, llamaba a su biblioteca, ¿no? La cueva de la mafia, algo así le llamaba, ¿no? Entonces, eran 4 y no era fácil acceder a ese grupo. Se sentía un convidado de piedra el gran escritor chileno José Donoso, por ejemplo, ¿no? Que para muchos era más talentoso que varios de ellos. Entonces, se habían elegido y no aceptaban, por ejemplo, mujeres. Pero en estos tiempos, del año 2025, ¿se imaginan que armamos un cuarteto que quiere reventarse al boom? Nuestra obligación sería incluir una mujer, sí o sí, porque si no está mal visto, ¿no? Pero yo creo que ellos 4 no pensaban en el qué dirán, ¿no es cierto? Claro, en estos tiempos, y lo digo con el mayor respeto, los Beatles no funcionarían porque les dirían incluye una mujer, y ya sabemos qué pasó con Yoko Ono, ¿no? Entonces a veces no es tan bueno eso, ¿no? Entonces yo sí creo que eran una mafia, pero una mafia talentosísima. Carmen Balcells los unió. Carmen Balcells, no lo olvidemos, la superagente, le decían 007 bromeando, fue la que le dijo a Vargas Llosa, deja de enseñar. Ven a Barcelona y dedícate a lo que tú quieres, escribir. Y ella es la que le dice, no, yo quiero que tú escribas porque sé que eres muy bueno. Carmen Balcells también dijo alguna vez que el mejor de todos era García Márquez. Y que Vargas Llosa el más chanconcito del salón, digámosle, ¿no es cierto? Entonces, si Carmen Balcells tuviera que elegir, hubiera elegido primero a Gabo, ¿no? Y seguramente después a Vargas Llosa. Me parece, ¿no? Son meras conjeturas. Pero no quita, pues, que digamos que porque era un grupo de amigos, ahí no había talento. Lo que sí ocurre ahora, Jorge, ¿no? Que se arman mafias, por ejemplo, en la capital, y ahí no encuentras talento por ningún lado. Es un terreno yermo, ¿no es cierto? Y esa es la pregunta que ahí me surge a raíz del boom, ¿no? Recuerdo que José Gabriel Valdivia, hablando de un pequeño boom de narradores en Arequipa, le llamó el petit boom, ¿no? Con un poquito de, digamos, de juego, de palabras, ¿no? Pero preguntémonos en serio. Después de Vargas Llosa, ¿qué hay? Yo sé que hay muchos talentos, pero están ocultos, porque las grandes editoriales muestran lo que se marketea, ¿no? Ven a la producción literaria, poesía, narrativa, ensayo, como tú quieras, cuento, novela, como una mercancía. Entonces, después de Vargas Llosa, el terreno es yermo. ¿Qué queda después de Mario Vargas Llosa, no? Yo creo que la gente que no estaba de acuerdo con él seguía esperando su piedra de toque, porque incluso invitaba a discutir para decir algo en contra o a favor de Mario Vargas Llosa. Ahora, ¿qué queda? ¿A qué intelectual esperamos, no? ¿Hay alguno que asume por allí? De repente está oculto, insisto, porque los medios ni las grandes editoriales le dan espacio. Entonces, el boom nos ha marcado. Ha habido gente que ha leído al boom con mucho fervor para después destruirlo o intentar hacer este acto de parricidio que para mí es innecesario. Te digo, por ejemplo, el caso de Fuguet con García Márquez, ¿no? Innecesario, que él crea la generación McCondon jugando con McDonald's, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero somos hechura del boom, ¿no? El boom nos ha definido. A nosotros, a nuestros padres, a los escritores que vienen, ¿no? Y del boom venimos y algo de ese boom vamos a arrastrar, ¿no? Y yo creo que no con vergüenza, ¿no? Por más que haya sido un grupo, insisto, ¿no? Una manchita muy argollera y de puro hombre, ¿no? Que en estos tiempos sería ya a todas luces imperdonable, ¿no? ¿Cómo sería cuando te anulan el negacionismo en la palabra? La cancelación. Los cancelarían en estos tiempos inmediatamente, a los 4, siendo tan talentosos.
Sí, pues son los tiempos que corren son de lo políticamente correcto, estemos de acuerdo o no. Sin embargo, me quedo con la pregunta de Orlando, ¿no? ¿Qué queda o quién queda después de Vargas Llosa? Yo creo que esa pregunta la podemos responder en una mesa siguiente con 5 hombres, ya no con 4, con 5. Bueno, pasamos el boom. Y nos dirigimos ahora a Mario Vargas Llosa en la década del 90, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? La década en la cual yo recién, ¿no? Vine a este mundo cruel, oscuro y corrupto. Entre el Mario Vargas Llosa del Fredemo y que gana el Nobel en el 2010 pasan 20 años, 2 generaciones. ¿Cómo se da, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esta ruta en la biografía de Vargas Llosa, en la cual está comprometido políticamente y en la que él compite contra Alberto Fujimori en 1990? Bueno, fatal o ventajosamente para su público, para el público lector, pierde las elecciones y bueno, pasa esta generación y la que viene, y en el 2010 gana el Nobel de Literatura, ¿no? ¿Cómo podemos explicar o describir esta etapa de su vida, Heiner? Bueno, les puedo hablar desde la vivencia. Yo era muy niño, tendría casi 12 años ya en el año 90 y recuerdo que Fredemo era un grupo político, un retazo de muchas cosas. Era socialismo, era derecha, era izquierda, había senadores, en esa época me acuerdo la bicameralidad, aún era muy presente. Y bueno, de candidato fijo, me acuerdo en las campañas televisivas y tanto en diario, Vargas Llosa era un candidato muy fuerte, o sea, inclusive era un candidato ya casi ganador, ¿no? Si no es que sale Alberto Fujimori con un, creo, 8% en intención del electorado de votantes, casi similar como Castillo, así entró como un caballo de fondo, y prácticamente se fueron a segunda vuelta, ¿no? Entonces, y en la segunda vuelta me acuerdo la campaña de prensa mediática fue de horror, ¿eh? Me acuerdo que pasaban bombas atómicas en los canales, como decir, nada que en el show, o sea, la campaña contra el Fredemo, ¿no? Entonces, no, este proyecto va a fracasar, no tiene una vinculación política. Entonces, toda una campaña tanto montesinista como ya desde el inicio fue digamos diseñada así, ¿no? Entonces, apelar al miedo, apelar a inclusive a ese tanto. Nosotros salíamos de un gobierno crítico y tan horroroso como de Alan García, ¿no? Los Larmug, la hiperinflación, o sea, el país estaba con una alta tasa de inflación, me acuerdo. A mi papá le pagaban en cajas de leche, le pagaban en soles, y iba al banco al día siguiente y solamente se quedaba con un fajo, ¿no? Era lo que, o sea, así era la inflación en esos años 88, 89, ¿no? Entonces había este miedo de volver a caer en este riesgo económico, o porque quizás una desmigración probablemente peruana, ¿no? Ante una situación más crítica económica, ¿no? Entonces eso para López Fujimori, ¿no? Entonces, no, esto va a ser, me acuerdo, hay un comercial de un perro, creo que también me acuerdo, no sé si me falla la memoria de repente. Entonces, un perro flaco, me acuerdo. Entonces, esa campaña de política tan inmersiva y tan, obviamente, muy bien diseñada desde un punto ya de vista ya mafioso y político. Entonces, es lo que la gente decide votar por Fujimori, ¿no? Entonces, y ya vimos lo que vimos en el 92, y inmediatamente ya Vargas Llosa se desvinculó, obviamente, dijo, como él era un opositor radical a las dictaduras, se opuso, ¿no? Se puso radicalmente, ya fue el enemigo declarado número 1 del fujimorismo, ¿no? Y eso lo fue hasta casi en los años entrando en 2000. También está remarcar esta tesis también polémica, ¿no? Que tuvo la utopía arcaica, el libro de ensayo contra Arguedas, ¿no? Contra las falacias y las ficciones del indigenismo, ¿no? Entonces, no tanto como lo arcaico como una situación despectiva, sino una situación más de lo mítico, ¿no? Y yo creo que entonces este ser político ya radicalmente entiende y tiene una postura
postura muy abierta, pero también muy pasional y vital. No hay que dejar de lado esa postura. Y bueno, entonces ya vimos lo que fue los 2000, entonces le dan el Nobel en 2010. Ya era un escritor ya muy del mercado, como decía, podía políticamente escribir para él era al año, ¿no? O sea, es una situación ya, inclusive ya de grandes ligas editoriales, ¿no? Entonces, esta obligación y también de escribir, ¿no? Entonces, y ahí cambia la visión radical a la visión, bueno, hay que entenderlo a Vargas Llosa, por qué su postura, si odió al fujimorismo, por qué volvió a apostar, porque él es como decía Orlando, ¿no? O sea, es un tipo que le detesta estas visiones dogmáticas del socialismo. O sea el personaje que sea, si sea Castillo, sea Cerrón o sea Humala, siempre fue un tipo contrario a estas porque, él ha vivido los 60s, ha vivido los 70s. En todo caso, él va desde una postura, yo creo, un poco incipiente y también poco documentada quizás sobre lo que puede suceder. Y es donde ahí, bueno, tiene esta postura de miedo, tanto como de muchos otros peruanos que tuvimos hace ya como casi 20 años que vivimos unas elecciones muy polarizadas, o es el cáncer, el SIDA, o es el lanzarse al abismo o al acantilado. O sea, no hay una tercera opción, no hay una opción benéfica inclusive, ¿no? O es lo peor o lo más peor de lo peor, ¿no? Entonces, y bueno, es este complejo, esta pulsión de miedo que se tiene ante que la situación, la sociedad o lo político caiga en un foja cero y de repente no queda nada de país, ¿no? Ni siquiera de estados, ¿no? Entonces, es ese miedo del hombre también, ¿no? Político, bueno, hay que entenderlo también así. ¿Quién no ha tenido esos miedos? Votar Alan Fujimori, Alan Keiko, por ejemplo, esa votación la hice viciada, ¿no? Entonces eso es inmoral, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, y en esas, digamos, instancias, es donde uno a veces comete errores, ¿no? O sea, comete errores de percepción o a veces información. Entonces, bueno, ¿quién no lo ha hecho, no? Entonces, bueno, pues. Jorge, bueno, vamos a respetar el orden de las sillas. Vargas Llosa de 1990, ¿no? el militante político, ¿qué podemos, ¿no? saber de esta experiencia que él, ¿no? decidió ¿no? lanzarse, ¿no? a la competición en las elecciones? Bueno, antes de responder eso, yo sí tendría que mencionar que yo sí soy producto de los 90, ¿no? O sea, yo justo nazco en el 90 cuando, no sé, Vargas Llosa probablemente se da cuenta que va a ir a la segunda vuelta con Fujimori, ¿no? Y en el 92, cuando supongo recién estoy agarrando conciencia, hacen el autogolpe, ¿no? Entonces, en general yo sí vengo de una generación que ha visto, digamos, las consecuencias de esa elección, incluso de esa polarización de la que habla Heiner, ¿no? Sin duda yo era la primera vez que votaba y ha sido en una elección en la que solo era eso, no solo había opciones malas o muy malas, ¿no? Entonces, en ese sentido es eso, ¿no? Pero más allá de ese antecedente, de que esa campaña del 90 es un poco el germen de la polarización que tenemos ahora, incluso a la que vamos a tener el próximo año, les traigo esa mala noticia. Yo pienso que este candidato del 90, lo que se sabe y lo que cuenta también el pez en el agua y lo que menciona en entrevistas es que no nace solo en esa elección, ¿no? Ella tiene esa conexión desde incluso el gobierno de Belaúnde, ya hay acercamientos a la política ya más, podríamos decir, formal, ¿no? De estar presente en la política. Dice, había propuestas para que él sea jefe de gabinete, forma parte de la comisión Uchurajay, ¿no? Cuando hay el asesinato de los periodistas. Pero sin duda, el momento más importante es cuando él lidera el movimiento en contra de la estatización de la banca, ¿no? En el 87, cuando Alan García, el primer Alan García, ¿no? El Alan García que salía en moto a recorrer las calles de Lima, según algunas novelas de ficción, quería estatizar los bancos, ¿no? Entonces él sale, da un discurso en la Plaza de San Martín y luego eso conlleva a su participación en las elecciones, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que sí se puede reconocer sin duda es que ese Vargas Llosa tenía el ímpetu de ganar las elecciones, de insertar sus ideas liberales, de modernizar el Estado, que al final
se insertan, pero a la mala, incluso con corrupción, ¿no? Porque Fujimori aplica el shock, hace un autogolpe, inserta como que las políticas, claro, cambia la constitución, las políticas neoliberales que dan paso un poco a la apertura del mercado que se tuvo en esa época, que tenemos ahora, ¿no? Pero a la mala, ¿no? Sin, creo que la forma en la que él planeaba, pero también desnuda cómo es nuestra política, porque sin duda el Fredem era algo pegado con babas, ¿no? Como ha mencionado Heimer, había todo tipo de personas, quizás había algunas personas con ciertas buenas intenciones, pero la mayoría no era así, porque sin duda cuando pierde las elecciones Vargas Llosa, ellos se van con el bando ganador, ¿no? Y eso es una muestra de cómo es nuestra política, que ya no existen partidos, ya no existen convicciones siquiera, ¿no? Entonces, creo que todo ese desencanto que está muy bien reflejado en sus memorias, en El pez en el agua, también es esa herencia que nos viene, ¿no? Es, digamos, la política que hemos vivido en la década pasada, a las que mi generación les tocó ver y que ahora estamos también viviendo, ¿no? Esa política de, no solo ya ni siquiera de partidos, sino de casi bandas criminales, ¿no? Entonces, un poco para cerrar su experiencia política, yo pienso que comenzó como que con buenas intenciones, pero sin duda yo pienso que él se dio cuenta de que no era lo suyo, ¿no? Pero no hay que dejar de reconocer que una vez que hubo el autogolpe, Vargas Llosa sí fue una figura importante de oposición, ¿no? Incluso durante esos años él estaba muy solo, ¿no? O sea, en esos años en los que Fujimori tenía no solo un gobierno autoritario y popular, porque la gente apoyó ese golpe, Vargas Llosa estuvo en esa palestra criticándolo, mencionando que estaba mal, que se había roto la democracia en el Perú, y durante mucho tiempo él estuvo solo, ¿no? Creo que recién empezó a ser tomada en cuenta cuando ya se revela lo de Vladivideo y toda la corrupción que estuvo presente en toda esa década, tuvo más voces de apoyo, ¿no? Pero durante esos años, digamos en los 90, fue una voz solitaria que incluso hacía que para él el Perú fuera, como decir, un lugar donde no lo quería. Y yo pienso que eso igual le dolía, ¿no? Le dolía. Entonces yo pienso que cuando hubo la entrega del Nobel, ¿no? Este reconocimiento, hay una reconciliación, ¿no? con el país, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Al menos en ese aspecto de que lo querían más, ¿no? Eso, ¿no? Orlando, los hechos son los hechos y la historia es la historia. Sin embargo, tengo una curiosidad, ¿no? Tú, personalmente, ¿tú crees que fue acertada la idea de que Vargas Llosa participe en la contienda electoral o bueno, debió haberse abstenido de esta aventura, ¿no? Ocurre que cuando uno es escritor, a veces hace de mediurgo, ¿no? Como que se anticipa lo que va a pasar. Vargas Llosa el año 84 publica la obra Historia de Maita, ¿no? Uno de los personajes dice, cuando tú en la política buscas la limpieza, buscas estar sin mácula, sin mancha, estás viviendo una irrealidad. Eso es lo que él no entendió de su propia novela cuando fue candidato presidencial, cuando quiso decir la verdad y explicar lo que él quería hacer en el Perú, ¿no? Explicó lo que quiso hacer, su plan de gobierno para sanear el Estado, para acabar con la hiperinflación de Caballo Loco Alan García, y dijeron, no, nos va a producir una hecatombe peor. ¿Listo? Pero literariamente hablando, ¿qué nos dejó la candidatura presidencial de Mario Vargas Llosa? Un libro formidable que es El pez en el agua, ¿no? Una bitácora de cómo uno se puede hacer escritor en el Perú. De este libro, El pez en el agua, recuerdo un fragmento donde él dice, cuando me preguntan por qué tomé esa decisión de alejarme de mi biblioteca, de mi estudio, de mis libros, de mi escritorio, para ir a hacer campaña, mítines políticos en todo el Perú. Yo creo que era por querer salvar al país, por civismo, por compromiso, un buen ciudadano lo debería hacer así, ¿no? Pero Patricia, él dice, la mujer que más me conoce y quizá me conoce más que yo mismo, dice Vargas Llosa en El pez en el agua, dice que lo hice por la aventura, ¿no? Porque era algo quijotesco, querer salvar al Perú. Y por querer vivir en la realidad,
esa ficción intensa que sería, en un país decadente, delicuescente, diría Vargas Llosa, ser presidente de la República. ¿Listo? Entonces, por vivir esa ficción en la realidad y después escribirla. El asunto es que no le funcionó, porque él quería que lo aclamaran y de Puno y Juliaca lo botaban a pedradas y le decían fuera gringo, ¿no? Y se identificaban más con el tipo del ponchito y el tractor. Honradez, tecnología y trabajo, que ni siquiera era peruano, ¿no? Eso solamente pasa en el Perú, donde la realidad supera la ficción. Eso es totalmente kafkiano, ¿no? En el Perú, un tipo que ni siquiera era peruano, sino que era japonés, porque después postuló al Senado de Japón, le ganó a un arequipeño, ¿no? Bueno, está bien que eso pase en el Perú porque los arequipeños nos detestan, ¿no? Entonces, es parte de esta realidad estrambótica que ocurre en este país. Entonces, nos dejó un libro monumental. Ojo, Vargas Llosa escribe El pez en el agua, que lo publica en el año 1993, porque no podía salir de ese trauma de haber perdido contra un ingeniero corrupto e ignoto. ¿Listo? No podía, estaba bloqueado. La gente que lo conocía, su esposa, sus hijos, decían, está seco, está como en shock, ¿no? Como cuando uno pierde un ser querido. ¿Qué pasa? Entonces, él como para tomar distancia de este trauma, porque él dice que los traumas nos marcan mucho, escribe El pez en el agua. Es más, empieza contando la aventura política. El capítulo 2 se titula En la Plaza San Martín, ¿no? El mitin para evitar que Alan García estatice la banca, los bancos, los seguros, etcétera, ¿no es cierto? Y el segundo capítulo era el autobiográfico, o sea, de su formación sentimental, su infancia. Ese señor que era mi papá. Y el primer lector de este libro, justamente Vargas Llosa, que odiaba a su padre y con el que nunca se llevó bien, el primer lector de este libro fue su hijo Álvaro, al que él quería más, creo, ¿no? De los varones, el más cercano a él. Y su hijo Álvaro le dijo, le aconsejó, creo que lo único bueno que ha hecho en su vida es darle este consejo, Álvaro, a su papá, ¿no? Le dijo, papá, a ti te leen porque eres literato, no porque eres político. Este libro tiene que empezar con tu infancia, como cuando te avisan que tu padre no estaba muerto. Y el segundo capítulo tiene que ser tu memoria política, y alternando como sueles hacer en buena parte de tus novelas. ¿Listo? Entonces, le hace caso a su hijo y surge esta ficción magnífica. Ojo, cuando hablo del rechazo que tienen muchos peruanos en general hacia los arequipeños, no es algo inventado, ni lo digo porque somos arequipeños seguramente la mayoría, es algo muy real, ¿no? Quiero mencionarlo en ese aspecto, porque mucha gente, después de la muerte de Vargas Llosa, yo salía del trabajo y escuchaba las emisoras en una radio que decían que no era peruano, que más se sentía español, que nunca quiso Arequipa, y una sarta, disculpen la palabra, de sandeces que me irritaban sobremanera. Vargas Llosa no tiene una experiencia muy rica de Arequipa porque se lo llevaron a los meses de nacido, pero en Cochabamba, Bolivia, que vivió sus 10 primeros años, amaba Arequipa e incluso sentía que lo dice en una vieja entrevista con Beto Ortiz el año 2000, en plena dictadura de Fujimori, cuando ya estaba cayéndose la dictadura de Fujimori, dice, a mí mi familia me educó a amar al Perú, pero primero Arequipa. Primero ser arequipeño antes que peruano, como solemos ser los arequipeños. Eso lo dice en el año 2000. El arequipeño siempre dice Arequipa primero, ¿no? Entonces, él ha sido profundamente arequipeño y siempre ha recibido chanzas y burlas por ese tipo de cosas como cualquier arequipeño. Hay gente a la que le molesta, ¿no? Siempre les ha chocado que un provinciano sea el ganador del Nobel, el escritor más reputado del Perú, pero no les quepa la menor duda. Pero es que es típico, nuestro bate monumental es de Santiago Chuco, provinciano. Nuestro mejor novelista es un serrano. En Lima nos dicen serranos. Es un arequipeño. Eso les molesta, por supuesto. Pero les molesta hasta a los intelectuales. A César Hildebrand le irritaba sobremanera que Doris Gibson dijera que era arequipeña, la fundadora de la revista Caretas. Le decía, Doris, yo ya averigüé, ¿por qué es que eres arequipeña si tú has nacido aquí en el Callao? ¿No? Entonces ella, porque su padre era el poeta Percy Gibson y se sentía profundamente arequipeña, le dijo, ay, no jodas, César. Y esa frase típica, ¿no? Muy conocida. Un arequipeño nace donde le da la gana, ¿no? Siempre nos han tenido envidia. Hildebrand, los escritores de la capital o de otros lados, y a Vargas Llosa también por esa razón. Entonces, dicen, no se siente arequipeño. Desde el primer libro que publica, en sus datos biográficos, Arequipa 1936. Arequipa 1936. Y cuando gana el Nobel y ve cómo lo celebran en la Plaza de Armas, el júbilo que despertó Arequipa, dice, les voy a regalar mi biblioteca personal. Lo más valioso, que estamos acá en su biblioteca personal, se lo dio a su ciudad, a la ciudad donde vivió meses, de la que tenía recuerdos solamente por su familia. Díganme, un tipo que regala lo más preciado
a su ciudad natal, ¿la quiere o no la quiere? Sin duda alguna que la quiere, con sus errores y defectos. Vargas Llosa es recontra arequipeño y tiene lo bueno y lo malo que solemos tener nosotros, ¿no? Por eso también tiene ese tipo de vanidad y ese ego que de alguna manera le ayudó a llegar tan lejos. ¿Listo? Pero para cerrar, de la campaña, ¿sabes qué le queda? Además del fracaso estentorio atroz que sufrió frente a Fujimori, es su desencanto de la derecha peruana, porque él se dio cuenta después, cuando vino Fujimori y dio el autogolpe, que la derecha no tiene bandera, solamente tiene billetera. Y que todos ellos que lo apoyaban, ¿no? Dice, jóvenes entusiastas en esa época, como Rafael Rey, inmediatamente se acolleró a Fujimori. Dijo, la derecha peruana no tiene ideales. No tiene el deseo de sanear el país. Si viene un dictador, bienvenido. O sea, la derecha peruana, lo sabemos, estaría contentísima con Milei. Ya vi viniendo acá a la biblioteca Vargas Llosa los primeros carteles de López Aliaga. Y yo sé que la arequipa más rancia y más anquilosada y más asquerosa, disculpen el término, va a votar por López Aliaga. Esa es la arequipa detestable, ¿no? Y Vargas Llosa terminó pareciéndose a esos arequipeños que no debemos ser nosotros, ¿no? Esa es una opinión muy personal. Entonces Vargas Llosa se dio cuenta muy bien de cómo es la derecha peruana, a la que le interesa solamente la billetera. No le interesa quién está en el poder. Pinochet, Videla, Fujimori. No, si es un tirano, ellos dicen mucho mejor. Ellos anhelan un Milei, ¿no? Pero se pueden conformar con Porky. Solo liberales económicos, ¿no? Solo... En ese sentido. Y por eso, o a causa de eso, a mí me place estar con representantes de la cultura arequipeña en un medio arequipeño como es Frase Corta. Antes de dar la última ronda, de hablar de Mario y el Nobel, yo quisiera ahora dar el micro a las personas que nos han acompañado durante todo este tiempo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algún aporte que hacerles, aquí están Orlando, Jorge y Heiner, ¿no? Que los van a escuchar atentamente. A ver al caballero, a ver, por favor. Primero, muy agradecido por esta charla y los felicito bastante. Y bueno, yo justamente que toca el tema de política, hay un libro que escribe Federico Prieto Celli que se llama Así se hizo el Perú, que es una crónica política de los últimos 100 años de la República del Perú, 1921-2021. Bueno, en este libro da un pequeño fragmento acerca justamente de Mario Vargas Llosa, que según el autor menciona de que se encontraron o se entrevistaron Vargas Llosa con Fujimori y Vargas Llosa admite que no sabe qué va a hacer como presidente y bueno, prácticamente le da como la aposta a que Fujimori pues gobierne. No sé, no mencionaron nada al respecto. ¿Les parece verosímil lo que menciona el autor en todo caso? Gracias. Bueno, yo creo que sí sabía, ¿no? Bueno, a ver, justamente recordando algunos tramos del pez en el agua. Vargas Llosa, ya por el hecho de no ganar en primera vuelta, él pensó que iba a arrasar, ya estaba preocupado. Y cuando vio que empezaba a subir, ¿no? Y subir y agarrar efervescencia la candidatura de Fujimori, en un momento, él mismo lo cuenta, buscó concertar una cita, ¿no? Donde le dijo algo más o menos así, ¿no? Yo renuncio, tú vas a ser presidente en consecuencia, pero quiero que apliques mi programa. Y él mismo cuenta que se reúnen y pide whisky, pide un vaso de whisky. Vargas Llosa, que no le gusta el alcohol, estaba bastante nervioso, apesadumbrado, ¿no? Y le propone esto. Obviamente, todos sabemos, eso no está en el pez en el agua, pero es lo que infiere cualquier lector, que Fujimori lo escuchó con mucha atención y el que le dijo, sí, corre, a ver qué te dice, fue Vladimiro Montesinos, que es el que era el titiritero, ¿no? Entonces, el japonés va y le dice al jefe del circo, oye, me ha dicho que va a renunciar, pero que aplique, no. Y el que le dijo, no aceptes la renuncia, fue Montesinos, ¿no?
Entonces, Montesinos es el que estaba detrás de todo. Lo pone en el colofón de Pez en el agua. Vargas Llosa desenmascara a Montesinos el año 93 que aparece la novela y pocos le hicieron caso. ¿Listo? Entonces, él ya olía la derrota, ¿no? Pero al menos, digamos, su victoria simbólica iba a ser: me retiro, pero él va a aplicar mi modelo. Pero él dice que fue peor todavía, porque sí lo aplicó, digamos, en el hecho de acabar con la inflación, ¿no? Y sanear el erario público, digamos, pero con dictadura, ¿no? Sin libertad, que es lo que Vargas Llosa es lo que más defendía, ¿no? Entonces, sí se quiso bajar del barco. Sintió que ya estaba sin fuerzas y sabía que él olía la derrota, ¿no? Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, el fracaso fue mayúsculo y le costó mucho superarlo, ¿no? Le costó años superarlo. Entonces, yo creo que Vargas Llosa muy probablemente no hubiera terminado su mandato, porque no hemos mencionado algo clave también. No solamente estaba la hiperinflación que nos dejó Alan García, sino estaba el terrorismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hubiera acabado él? Yo creo que no hubiera acabado su mandato. Y así había en Octavio Paz cuando le decía a él y a sus amigos: díganle a Mario, por favor, que no comete ese desatino, ¿no? Nos vamos a quedar sin un gran escritor, ¿no? Que no comete ese error, ¿no? E incluso fue Octavio Paz quien dijo que, bueno, que este fracaso político lo devuelva al lugar donde él corresponde, que es la literatura, ¿no? Entonces, él olió la derrota, él ya se anticipó a eso y quiso de alguna manera buscar una victoria pírrica, ¿no? Que sería que utilizara Fujimori su plan de gobierno, ¿no? Pero lo utilizó de una manera totalmente retorcida. Eso fue lo más doloroso para él. Y que la gente que estuvo con él se pasó rápidamente, ¿no?, a hacerle barra al dictador japonés, no lo olvidemos. Y bueno, también como dato, ya que menciona él, además del contexto de terrorismo y violencia, estaba que su partido era nuevamente pegado con babas, ¿no? Y ya tenía la oposición, por ejemplo, del APRA, ¿no?, en la segunda vuelta. O sea, sin duda hubiera sido un gobierno muy débil, ¿no? No sé, como el de PPK, que luego tuvo, o incluso como el de Bustamante y Rivera. Entonces, sin duda, es cierto que él sabía que no iba a ser, digamos, un proyecto político exitoso, ¿no? Entonces había eso, ¿no? De retirarse antes, ¿no? De retirarse antes incluso de la segunda vuelta, ¿no? Había esa conversación ahí, ¿no? Gracias, Orlando, Jorge, por responder. Bueno, hemos llegado ya a la última parte de nuestro conversatorio. Y bueno, antes de que venga, ¿no?, el responsable, la guardianía, yo quisiera preguntarles brevemente, ¿no?, en menos de un minuto, en lenguaje periodístico, ¿no?, en 140 palabras, 140... el Nobel y la nostalgia que despierta ahora Vargas Llosa, ¿no? Yo brevemente, ¿no?, cuando tenía 15, 16 años, el Comercio sacó una colección de Vargas Llosa. Puede adquirir 20 soles, creo que estaba más el periódico, obviamente, 4 o 5 novelas, ¿no? Entre ellas La ciudad de los perros, Historia de Maita, La tía Julia. Tengo también Conversación en la catedral, que entre el tumulto y los golpes y a codazos pude lograr que Vargas Llosa le ponga las iniciales de su nombre, ¿no?, su rúbrica, aquí en la biblioteca, ¿no?, al costado, en el 2010. No es uno de los objetos más preciados que tengo en mi biblioteca. Y quisiera preguntarles a ustedes por eso, ¿no?, por los objetos, ¿no?, que los hacen pensar en Vargas Llosa, tal vez alguna novela en especial, y bueno, la importancia del Nobel para Arequipa, ¿no? Ya no digo para el Perú, sino para Arequipa. Quedo con ese hombre escritor, con ese hombre pensador. A ver, en momentos de ensayos, tiene muy buenos ensayos, más de 80 libros. O sea, hay cosas que son muy, muy, muy rescatables. Es un promedio muy enorme. Y bueno, yo creo que bueno, es la dependencia de cada uno de poder acercarse a la obra de Vargas Llosa. Yo creo que ya es un punto de vista subjetivo y personal, ¿no? Pero bueno, entonces siempre miremos de lado, siempre que una obra, un texto, una novela, siempre es una manera de enfocar algo, ¿no? Es una manera de acercarse a una libertad, a un imaginario propio del ser, ¿no? Y es una comunicación, un acto de comunicación, ¿no? Entonces, por encima de todo, ¿no?
Y no podemos llegar a discursos o consensos de querer censurarlo por tal cosa, por eso, por esto. Si no les gusta, no lo lean, así de simple, ¿no? Entonces es una opción muy humana, ¿no? Pero no dejamos de lado cuando entren a estudios, digamos, literarios o culturales y empiecen a hablar de algo cosas cuando no lo conocen realmente en la obra, ¿no? Entonces eso es a lo que yo voy, ¿no? Entonces, y eso sería una peor falacia todavía, ¿no? Entonces, gracias. Bueno, en mi caso sí coincide, por ejemplo, que gane el Nobel en el momento en el que yo todavía estoy en la universidad, estoy recién iniciando mi carrera periodística, ¿no? Entonces, por ese lado yo pienso que sí es muy importante, al menos para los chicos de mi generación, estando en Arequipa con vocaciones literarias, ¿no? Vocaciones por intelectuales, ¿no? Porque es como hay chicos que han visto a Messi ganar la Copa del Mundo, tú ves, ¿no? A Vargas Llosa, que es el escritor más importante, ¿no? en el Perú, en nuestra, digamos, región, ¿no? Ganar el Premio Nobel de Literatura. Entonces, por ese lado, sin duda ha impulsado vocaciones. En mi caso ha sido así porque yo recuerdo haber cubierto la llegada de Vargas Llosa cuando vino a Arequipa, ni bien ganó el Nobel, cuando donó la biblioteca, yo también estaba cubriendo para la República, he hecho reportajes para El Comercio sobre Vargas Llosa, sobre la donación de los libros, sobre lo que dicen los libros que están aquí. Entonces, por ese lado, en un aspecto personal está ahí, ¿no? Marcado. Incluso en esta época ya estoy un poquito mayor, el fallecimiento de Vargas Llosa como que refuerza esa vocación, ¿no? Porque en algún momento puedes haber sentido alguna lejanía o en general como pasa a veces, pero sin duda yo pienso, en mi caso personalmente, sí hay una reconexión con él, ¿no? Desde, sobre todo su obra literaria, pero también la figura de apostar por la literatura pese a todo, ¿no? ¿Y qué es lo que le deja al Perú, a Arequipa? Sin duda, donde estamos ahora, ¿no? Centros culturales, la biblioteca, ¿no? La biblioteca regional, Vargas Llosa, donde hay chicos que siempre están leyendo, siempre están ahí estudiando, pero también la biblioteca con sus libros, ¿no? Que es la posibilidad de que puedan venir investigadores, que sigan viniendo, ¿no? Sus apuntes personales. Bueno, yo tengo ahí un reportaje sobre sus notas en Bolivia, ¿no? Que lo sacó Frase Corta hace creo que 10 años también, ¿no? Son sobre las notas en Bolivia, ¿no? Pero todo eso yo pienso que ha sido importante para Arequipa, pero va a seguir siendo importante porque más allá de que hace poco es que ha fallecido Vargas Llosa, yo creo que su figura va a seguir conectada siempre a nuestra ciudad, siempre, ¿no? Y siempre van a venir investigadores, turistas, o sea, Arequipa está, querámoslo o no, a un nivel, digamos, opuesto en los ojos del mundo, gracias a un autor como él. No solo por eso, ¿no? Pero desde el campo literario está ahí, ¿no? Es como, ¿de dónde es Messi? Es de Rosario, ¿no? Y tantas otras cosas, tantas analogías que se puede hacer, ¿no? Entonces, por ese lado, yo pienso que sí es importante y creo que va a seguir, va a permanecer eso, ¿no? Y hay que reconocerlo siempre, ¿no? Sí, bueno, ¿qué queda después de Vargas Llosa, no? Queda música ya, le queda la música, ¿no? Hay que alegrarse un poco. A ver, yo creo que los jóvenes necesitan héroes, ¿no? Necesitamos héroes, ¿no? Para muchos jóvenes, en el ámbito deportivo, un héroe ha sido, no es, pero todavía, ¿no? Viejo es el mar y todavía sopla. El 2018 que fuimos al Mundial luego de 36 años, Pablo Guerrero, ¿no? Que incluso lo suspenden y toda esa situación y llega al final a jugar la Copa del Mundo y luego paga otra vez, ¿no? El castigo de la FIFA. ¿Listo? Necesitamos referentes. Yo enseño en una universidad y les pregunto a los cachimbos, tú que estudias Derecho, ¿cuál es tu modelo a seguir? ¿Cuál es tu referente? Como quien quisiera ser, ¿no? Y las respuestas suelen ser de toda la haya. Algunas terribles y otras que son como para lanzarse el puente Chilina, ¿no? Por ejemplo, un chico de Derecho me dijo... ¿A quién admiro, profe? Sí, pero yo apelo a tu verdad. Me gusta que mis cursos sean sinceros. Pablo Escobar. ¿Cómo Pablo Escobar? Sí, porque... Y lo citó, ¿no? Me dijo... porque él dijo, si dentro de un año no tengo 1 millón en este bolsillo, me pego un balazo. Y lo consiguió, ¿no? Entonces yo también quiero así como Pablo Escobar. Entonces ese tipo de cosas. Los jóvenes no tienen referentes, no tienen héroes. Yo sí crecí y en la universidad sabía muy bien cuál era mi héroe literario, era Mario Vargas Llosa, no por su pensamiento político, sino por cómo contaba las historias, las ficciones que él escribía, que yo consumía como el adicto consume la droga. Entonces, algo que dice Heiner yo lo rescato. Si no te gusta, no lo leas, porque seguramente no es para ti. Yo siempre pongo este ejemplo, es como la gastronomía peruana. Hay gente a la que no le gusta el ceviche,
pero sí le gusta el rocoto relleno. Hay gente a la que no le gusta el rachi de panza, ¿no? Pero hay gente a la que sí le gusta, no sé, el tiempo de rabos. Igual es, si Vargas Llosa no es para ti, está bien, pero el error mayúsculo sería no leerlo porque, no, es conservador, no está a favor del lenguaje inclusivo, no, es derechista. Léelo, date la oportunidad, porque Borges recibió una condecoración de Pinochet, consideraba a los negros una raza inferior, era un tipo recontra, digamos, cavernario en muchos pensamientos, pero es un genio. Y el Aleph es un cuento formidable, y no porque piense políticamente o tenga ciertas miradas atroces, vas a perder la oportunidad de disfrutarlo. Hablando de esto, ¿no? Los héroes deportivos, los héroes literarios. Yo cuando crecí tuve un héroe deportivo, fracasado, porque perdió justamente en el 90 igual que Vargas Llosa. Ese mismo año, ¿no? Perdió también la final de la Copa del Mundo, Diego Armando Maradona. Y justamente a Vargas Llosa, en una de las entrevistas, él estaba de reportero, creo que fue en España 82, donde estuvo de reportero deportivo, le dijeron, ¿qué era Maradona? ¿No? ¿Qué era Maradona? Él ya visoraba que era un tipo que iba a ganar la Copa del Mundo. No en ese mundial, en el del 86, ¿no? Entonces, Vargas Llosa dijo, Maradona es una de esas deidades vivientes que los hombres crean para adorarse en ellas. ¿Cómo dijo don Mario? Maradona es una deidad viviente que los hombres crean para adorarse en ellas. Vargas Llosa, como siempre, no estaba hablando solamente de Maradona, estaba hablando también de él mismo. Porque él para mí ha sido como una deidad viviente diciéndome, mira, soy arequipeño y mira todo lo que he logrado. Era un dios literario y lo sigue siendo, ¿no? Porque los dioses no mueren. Que te dice, mira de lo que soy capaz, pero con esfuerzo, con dedicación, entregándolo todo. Yo no he conocido en el fútbol a alguien que lo entregue todo por el balón, casi la vida en una cancha de juego, más que Maradona, ¿no? Igual, Vargas Llosa era un tipo que se entregaba a las historias donde no había nada más importante que eso. Siempre recuerdo la frase, y con esto cierro, de Javier Cercas, ¿no? Ese joven Vargas Llosa que leía a William Faulkner, el premio Nobel norteamericano, que decía, uno con tal de conseguir una obra maestra debe ser capaz de robarle a su propia madre. Eso decía William Faulkner. Robarle a su propia madre. Javier Cercas dice, en ese momento Vargas Llosa, a cambio de la obra maestra, hubiera sido capaz de vender a su madre a una empresa que trata mujeres. A ese nivel de entrega con la literatura estaba metido Vargas Llosa. ¿Parece un despropósito? No lo es. Él se entregó en lo que amaba, en lo que le apasionaba. En este país falta hacer las cosas con pasión. ¿Pero por qué? Porque los jóvenes son presionados por sus padres. Pero ese ya es otro tema y sería para otra mesa. Vargas Llosa es un apasionado, ¿no? Yo no he conocido a alguien que ame tanto la literatura, al menos en el Perú, como él, ¿no? No puedo decir que es el mejor, pero para mí es un referente y va a seguir creciendo. Lo dijo Juan Manuel Robles. Qué triste que los jóvenes lleguen a la universidad y no hayan leído un solo libro de Vargas Llosa. Para mí es doblemente triste en Arequipa, su tierra natal. Yo les pregunto a los cachimbos y me dicen, sí, lo conocemos, es el que sale en la televisión, el que habla de política, el canoso, ¿no? El que tiene cara de amargado. Pero ¿cuántas novelas has leído de él? No he leído ninguna. No he leído ninguna. Estamos en Arequipa. Yo les digo, pero vas a leer al menos 2 este semestre. Al menos 2. Porque es inaudito que nuestro mejor novelista en su tierra natal no sea conocido. Si así estamos con Vargas Llosa, ¿cómo estaremos con otros que son pues marginales, como el gran Osvaldo Reynoso, que también merecería otra mesa? Eso es lo que yo digo, ¿no? Tenemos autores notables. Hay que mostrarlos y que los jóvenes tengan modelos a seguir. En el aspecto positivo, porque también recuerdo que Maradona en su vida privada era espantoso, pero en una cancha de juego, para mí era el héroe, el grande entre los grandes, ¿no? Yo siempre que juego a la pelota sueño con pegarle como Maradona y le pego como Maceira, es decir, horrible, pero él me hizo soñar, como Vargas Llosa. ¿Listo? Para acabar, yo estaba viendo el Melgar Universitario, ganábamos 1-0 con gol de Kenji Cabrera y el locutor dice, ha muerto Vargas Llosa. Me dejó importar el resultado del partido. Me dejó, y a mi mamá, le escribí a mi hermana en Francia, me puse a llorar, como me pondría a llorar ahorita. Y me mandaban pésames amigos que me conocían, como si fuera mi padre, porque yo siempre he transmitido esa pasión. Es algo que no se puede fingir, es algo auténtico, ¿no? Yo a ese hombre lo he admirado por lo que ha hecho con la literatura y lo que ha hecho con su vida, ¿no? Él ha soñado en grande y ha logrado grandes cosas. Hierros muchísimos, pero eso no le quita un gramo de talento a libros como este, ¿no? Donde también aparentemente habla de García Márquez, esa otra deidad nacida en Aracataca, pero a la vez habla de sí mismo. Vargas Llosa habla de los genios, sabiendo que él mismo fue, sin duda alguna, un genio. Gracias.
Muchas gracias, Orlando, Jorge, Heiner. Este ha sido un conversatorio, ¿no? Vargas Llosa, el fuego de la literatura, y lo pueden compartir a través de la plataforma de Frase Corta, un medio arequipeño que está verdaderamente comprometido con el periodismo cultural. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.